Esta es la historia de un niño cuya curiosidad le llevó a ver el cielo y allí decidió permanecer. O quizás fue el cielo el que le reclamó. El incidente que ocasionó la historia fue el siguiente. Un atardecer, cuando comenzaba a anochecer, Germán Álvarez, alias Fetiches, se quedó dormido sobre el duro suelo de cemento de la pista de patinaje. Poco después tocaban las campanas principales del colegio, la campana que nos indicaba que teníamos que ir a formar para entrar al estudio de la noche, cuando el amigo que estaba tumbado al lado de Germán le sacudió en el hombro para despertarle y decirle que había que ir a formar. Fetiches despertó sobresaltado y le dijo al amigo: «Mírala, mírala, ¿la ves? ¿La ves?» Y el amigo dijo: «¿Quién?» la vieja seca, la vieja de mala leche, mírala, mírala, nos está mirando, ¿la ves?» El amigo miró en la dirección en que Fetiches apuntaba y no vio nada. No veo nada. «Sí, nos está mirando, está de mala leche, mírala, la vieja agria, nos mira». El amigo: no, venga, vámonos a formar. Y lo último que Fetiches dijo: «Me pregunto dónde irá con tanta prisa». Según iban a formar, Fetiches y su amigo, a la puerta principal del colegio, pues le contó lo que acababa de vivir. Fetiches dijo que según estaba durmiendo, una vieja, con mala cara, de malas ganas, la había despertado gritándole: «¿Qué haces aquí en medio tumbado? Apártate, niño, que tengo que salir, que voy con prisa, apártate». Y Fetiches se daba cuenta de que estaba dormido y le había dicho: «No, yo estoy aquí dormido, no me tengo por qué mover», porque no le había gustado la vieja. Y la vieja le había dicho: «Estás a la puerta de mi casa, voy yo a molestarte a la puerta de tu casa, muévete, venga, que llevo prisa». Y Fetiches le había dicho que no. Y la vieja había discutido con Fetiches: «¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no sabes quién soy yo? Yo soy Gertrudis de Avellaneda, quítate, niño». Y le había dicho hasta su propio nombre: Gertrudis de Avellaneda, una vieja que se llamaba Gertrudis de Avellaneda. Y Fetiches le había dicho que no, que no. Al final, la vieja, malhumorada, había empujado a Fetiches en el hombre, le había dado un sopapo y había salido. En ese momento Fetiches había despertado y era cuando había visto a la vieja alejarse y le había dicho al amigo si la veía. Y el amigo le dijo: «No, has tenido un sueño, has soñado con... te has quedado dormido y el que te ha sacudido en el hombro he sido yo un poco para despertarte porque tenemos que entrar al estudio». Y Fetiches dijo que no, que lo que había visto era el espíritu de una vieja. El espíritu de una vieja que además se llamaba Gertrudis de Avellaneda. Y en eso quedó la historia ese día. Bueno, se corrió la voz. Fetiches ha visto un espíritu. Fetiches ha visto el espíritu de una vieja en la pista de patinaje. Y se despertó cierta curiosidad. Cierta. No mucha, por un par de razones. Porque Fetiches decía que veía fantasmas y que veía espíritus y que podía comunicar con los espíritus. De hecho, él tenía sus palos y piedras, instrumentos que jugaba, que por eso le llamábamos fetiches. Y también porque todos habíamos visto cosas, espíritus, imaginarias o reales, pero era normal ver cosas. Lo raro era encontrar a alguien que dijese que no había visto nunca nada. O sea que lo de ver fantasmas como que tampoco era tan raro, pero sí, se creó la expectación de que Fetiches había visto un fantasma, especialmente porque al día siguiente volvimos a... él volvió al mismo lugar. Bueno, a estas alturas voy a decir por qué en el colegio había una pista de patinaje, no lo sabíamos realmente, y por qué Fetiches se quedó dormido en ella. Es lo que hubiese dicho para meterte en situación normalmente como empiezan las historias. En este caso he decidido
comenzarlo con ese incidente que es el que originó todo lo que voy a relatar a continuación, pero para meterte en situación tengo que contarte brevemente un poco de la rutina que teníamos por las tardes para entender por qué Fetiches se había quedado dormido ahí. Por las tardes teníamos las clases de las tardes que acabábamos, no recuerdo si a las 5, 5 y media, cuando acabásemos salíamos, nos daban la merienda fuera, trozo de pan con chocolate, pan con membrillo, un bocadillo de queso, y durante una hora, hora y media estábamos fuera pues corriendo, cansándonos, porque luego venía el estudio de la noche en el cual volvíamos a las clases, pero aunque ya los profesores habían ido, pero ahí teníamos el estudio. Algunos cursos les tocaba duchas y ya, bueno, ya estábamos dentro del colegio, después del estudio venía el rosario en la capilla, después del rosario la cena en el comedor, luego íbamos a los dormitorios, entonces ya una vez que entrábamos al colegio, al estudio, no volvíamos a salir. Entre las clases de la tarde que acababan y que volvíamos al estudio, esa hora u hora y media, que no recuerdo, de la tarde y del anochecer, nos echaban fuera del colegio. Teníamos que estar fuera precisamente para cansarnos. O sea que como no lloviese, no nos metían a cubierto en algún lado. Pero la mayor parte del año, a esa hora, ya hacía un frío que te pelas. Entonces teníamos frío. Teníamos frío entre 5 y 6 y media, o no sé, más o menos 6 o 7 y media, sería por ahí. Teníamos frío, a veces ya se nos hacía de noche. Y la pista de patinaje, había una pista de patinaje por la trasera del colegio, en un lateral estaban los patios cubiertos, que eran pues una pista de balonmano con suelo de cemento, donde jugábamos al fútbol, una pista de baloncesto con suelo de cemento, donde jugábamos al fútbol, y esto tenía una cubierta, estaba protegido de la lluvia, y fuera, sin proteger, había una pista de patinaje. Cuando digo una pista, lo que serían las dimensiones de un campo de hockey sobre patines, porque ahí no patinábamos nadie, no se usaba, jugábamos al fútbol, pero, pero no sé, en España hay mucha afición por el hockey sobre patines. Habían puesto ahí, pegando al colegio, la trasera, entre los campos cubiertos, esta pista que no servía más que para... Estaba rodeada por una valla un poco metálica, como lo que es un campo de hockey. El servicio principal de esa pista, aparte de jugar al fútbol, era por las tardes, los días que hacía frío y había dado el sol, que eran días soleados, cuando bajaba la temperatura dramáticamente al atardecer, si ibas ahí y te tumbabas, el cemento conservaba el calor del día. Entonces íbamos, nos tumbábamos todos en grupos, los amigos, nos tumbábamos en el suelo y parecía como una comuna de hippies, todos tumbados ahí, y realmente hacía 5 o 7 grados de temperatura, más que si de pronto te sentabas y 30 centímetros más arriba notabas ya el frío. Entonces nos tumbábamos pues como los lagartos encima de las piedras o los reptiles en las carreteras, a calentarnos, a calentarnos. Justo antes de que tocase la campana y cuando ya anochecía por las tardes. Y eso es lo que hacíamos y por eso se había quedado dormido ahí Fetiches. Al día siguiente Fetiches volvió ahí. Y veíamos bastante que estábamos mirando, a ver si ve el espíritu otra vez, ¿no? Y se quedó él como solo, se tumbó y se intentó tumbar en el mismo sitio donde se había tumbado el día anterior, solo que eh, que no se durmió esta vez, pero estaba ahí. Como estábamos muchas veces todos pegados con la cabeza al cemento. Y estábamos mirando y nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Se lo habrá inventado esto del fantasma de la pared. No pasa nada, no pasa nada. Sonó la campana, nos íbamos a ir. Y justo en el momento en que sonó la campana, y teníamos que ir 300 metros desde la trasera, ir a formar hasta la entrada principal del colegio, vemos al Fetiches haciendo una pequeña pantomima que parecía muy real y nos la creímos. E inmediatamente después fuimos y le preguntamos y nos dijo, sí, la acabo de ver justo cuando sonó la campana, yo pensaba que ya no salía, pero la sentí como ayer, rozándome el espíritu, pasando junto a mí, y la llamé y le pregunté, ¿dónde vas? Y me dijo, y me ha dicho, donde yo voy no es para niños y no es para vivos.
de mala gana y con mal humor, y se marchó, no corriendo, pero con prisa. Donde yo voy no es para vivos, no es para niños. Y ahí nos quedamos otra vez intrigados, ¿no? ¿Se lo habrá inventado? No se lo habrá inventado, porque también era el caso de que a veces nos inventábamos apariciones e historias, precisamente pues para ser el centro de atención y para llamar la atención. Y ahí estuvo el fetiche, yo no estuve muy pendiente, pero hubo como una semana en el cual justo o antes de tocar la campana, o al tocar la campana, o alguna vez no vio nada, pero él decía que veía esta vieja vestida de negro, la describía, decía que tenía un collar como de perlas o valioso, que tenía joyas, tenía alguna joya, un anillo también, y que salía apresurada y que podía sentir la presencia o atravesarle o rozarle, porque se había llevado una tiza y había marcado con tiza el lugar exacto, porque era en medio de la pista esta del cemento, y había marcado el lugar exacto donde todos los días salía el espíritu de esta vieja. Y él dijo, ya, bueno, como que bueno, pues ves un espíritu, no era nuevo, ya digo. Él decía que se comunicaba con espíritus, que veía espíritus y veía fantasmas. Y nos despertó la curiosidad también porque esa pista no sabíamos por qué estaba ahí justo pegando al colegio. Ya digo, apenas ni se utilizaba. También teníamos un circuito de cars, de coches que tampoco lo utilizábamos. O sea, el caso es que estaba ahí, pero era un lugar que había gente, bastante más gente, que decía que sentía cosas raras. Y yo mismo recuerdo cuando nos sentábamos, tumbábamos todos ahí pegando la cara al calor, podías sentir como una turbina, como si estuvieses, no digo en un submarino porque nunca he estado en un submarino, pero en un barco, algo, una vibración. Y se decía que era la caldera del edificio, que estaba bajo el edificio del colegio, no estaba muy lejos, se decía que era la reverberación de la caldera, ¿no? Pero luego había gente que también había visto cosas, decía que había visto neblinas nubosas, y de hecho, cuando salíamos por las noches del dormitorio a mear al servicio, tenías que pasar por un pasillo, era un pasillo que hacíamos varias veces, y por las noches evitábamos mirar por esas ventanas porque estaba ahí mismo la pista, y se veían como neblinas, como nubecillas. La gente decía que era el mismo vapor del calor, todavía subiéndose, enfriándose. Había cosas raras, había detalles. Estaba el suku, que era el perro del cojo. El cojo era quien cuidaba de los animales y hacía labores de manutención del colegio, pero siempre estaba por allí, por la trasera del colegio. Pues tenía un perrillo que era muy amigable, que cuando le veíamos, pues le llamábamos, y el perro, pues nada, todo el mundo quería el perrillo ese, pero el perro nos acercaba a la pista de patinaje. Mira que a veces le llamabas y como le intentases llevar, montaba una bulla, o sea, no se acercaba. Esa pista de patinaje, ese bloque de cemento, tenía algo, tenía algo. Bueno, vuelta con el fetiches. El fetiche se empeñó, la curiosidad le empeñó, no sé si el mal rollo de la vieja o su propia curiosidad, quería saber dónde esa vieja iba. Así que un día dijo que se iba detrás de la vieja. Anochecía, había poca luz, dijo que se iba detrás de la vieja. Yo ni me enteré directamente de este día, pero él se lo dijo a unos amigos porque no estaba en mi curso. Cuando íbamos al estudio se metía en otra aula, en otra clase. Yo no sabía, pero por lo visto esa noche le dijo a unos amigos que se iba a perseguir a la vieja y que no iba a meterse en el estudio. Que si preguntaba al celador fetiches, que le dijeran pues está enfermo. No pasaban lista, era fácil escaquearse o pasar desapercibido, no ir al estudio. No lo hacíamos habitualmente, pero era fácil. Las únicas veces que se sabía si faltaba realmente alguien era por las noches, las monjas. Eras quienes hacían el recuento y en cuanto subías al rosario, entrabas en la capilla, o si no al bajar al comedor, faltaba alguien en una silla, o al ir a acostarse, las monjas por la noche sabrían si faltaba alguien, pero en el estudio, pues por la mañana nos tenían los profesores en las clases. Después de la merienda ya se iban los profesores, después de las clases de la tarde, entonces nos tenían los celadores, o sea, y en el estudio, pues en una clase podían faltar 2, 3 y
podían haberse puesto enfermos y durante el día, si te ponías enfermo, podías ir a una monja, tenías fiebre, te dice métete en la cama. O sea, dijo, decir, si pregunta por mí que estoy enfermo. Y el celador ni preguntó. Entonces Fetiches se fue al anochecer detrás de este espíritu de una vieja enfadada que él decía que veía perfectamente, porque quería saber dónde esa vieja iba. Lo siguiente ocurrió cuando justo después del estudio entramos a... Ya se me están poniendo los pelos de punta. Entramos al Rosario y Fetiche estaba en uno de los bancos de la iglesia. Entonces se llevó una bronca, lo primero, porque entró allí la primera monja con un grupo. ¿Tú qué haces aquí, niño? Aquí no se entra, primero se tiene que formar. Formamos cada vez que íbamos de un sitio a otro, pues había que formar. Del estudio salías a los pasillos, ya formabas en el pasillo y de ahí ibas al Rosario. ¿Por qué te has metido aquí dentro? Luego hablamos. Él estaba arrodillado, rezando el Rosario ya. No era momento para darle un gran castigo ahí. Luego hablamos, le dijo la monja. Y tenía la cara lívida y estaba como totalmente abstraído, ausente, como si no estuviese allí. Estamos en mitad del Rosario y quienes estaban a su lado dijeron luego que cada vez le veían más blanco. En un momento se mareó, como a veces pasaba, se desmayó, ¡pumba! Lo llevaron y ya no le vimos más. Entonces, en el comedor al cenar, las monjas preguntaron, ¿qué pasa con Fetiche? ¿Qué le ha pasado? No sabíamos lo que le habían dicho las monjas o qué le habían visto ya al niño, pero algo tenía fiebres. ¿Qué ha pasado con Fetiches? Y pues poco a poco salió la historia. No sé si hasta entonces sabían de las apariciones del que había hablado o de esta particular aparición, pero le contaron que se había escapado del estudio y que se había ido persiguiendo un espíritu. No vimos al Fetiches. Esa noche le apartaron. Al día siguiente sí le vimos y estaba totalmente como abstraído. Bajó a desayunar con nosotros y era como le hablabas. Yo no le hablé, pero quienes le hablaron dijeron que no estaba, que estaba totalmente ido, en babia, que miraba alrededor y era como si te viese detrás de un cristal, como si no te viese, y que no hablaba. Muy raramente se llevaban a alguien en tratamiento, muy raramente se llevaban a un niño al hospital por algo que le pasase. Bueno, pues al Fetiches se lo llevaron. No sé, un lugar, algún tratamiento psicológico en Palencia, en Valladolid, en Burgos, estuvo unos días fuera con tratamiento psicológico. O sea, ahí es cuando empezamos a entender la gravedad de la situación. Pero ¿la gravedad de qué? No sabíamos absolutamente nada. Y lo más normal en estos casos es que nos hubiésemos quedado sin saber nada, porque cuando alguien vivía una experiencia traumática de algún tipo, se lo llevaban, dejaba el colegio, sus padres se lo llevaban, pero en este caso no, porque el tratamiento psicológico que recibiese o lo que fuese pareció funcionar y Fetiches volvió al colegio y claro, teníamos todos una curiosidad increíble. Y ahí él ya estaba mejor y contó. Y es cuando empezó a contar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y es cuando dijo, he visto el cielo. ¿Cómo ha sido eso? Y él lo contaba a quien quisiese saber y preguntase, lo contó hasta la saciedad. Y realmente hasta que nos sació. Pero recuerdo la primera vez que yo le escuché lo que había vivido, y es una impresión del cielo que no olvidaré nunca. Dijo que había seguido a la vieja perfectamente, se estaba haciendo de noche, pero como que iba dejando un halo de luz tras de sí, y la había seguido pues muy cerquita del colegio, a un lugar 200 metros, que conocíamos todos, que era por detrás del colegio, subiendo un poco, no había...
No había nada allí más que un montón de piedras. Un montón de piedras, que, claro, pues ahora te das cuenta que era una ruina de algo del cual no había ni rastro. Había sido construido, no se sabe, es que en España hay cosas así, ves un montón de piedras y dices, lo mismo es un establo que hubo ahí, o eh, cualquier cosa hace 40 años, que los restos de una casa visigoda de hace cientos de años. Visigoda no, porque había piedras y había trozos de hierros, como si en algún momento hubiese habido verjas de algún tipo, pero no íbamos ahí. De hecho, había un pequeño sendero que para llegar ahí ni era un camino, era como uno de estos senderos que abren los animales cuando pasan por ahí. Sabíamos el sitio, pero nunca habíamos prestado atención. Pues él dijo que había seguido a la vieja hasta ahí, a distancia. Y justo en el momento cuando llegó a ese lugar, la vieja se había vuelto, le había mirado en los ojos, y ya sin cabreo y sin mala leche, le había mirado en los ojos y le había hecho este gesto. Entonces se había vuelto y en ese momento había comenzado a dejar de ver la forma de la vieja. Se había empezado a difuminar su forma para convertirse simplemente en un halo de luz, en una onda de luz, de una tonalidad clara, blanquecina. Y la última forma de movimiento que había reconocido era como si se sentase o arrodillase o acuclillase. Y a partir de este momento no era más que una nebulosa que inmediatamente se difuminó más y más, mezclándose con otras nebulosas que llegaban desde distintas partes. Y él lo describía además como si algunas de estas ondas de luz le rozasen, le atravesasen, viniesen, él estaba parado en medio de este sendero y viniesen junto a él. Y él nos dijo que reconocía que eso eran espíritus de gente que había fallecido. Y veía cómo estas distintas tonalidades de luz se mezclaban unas con otras. Y dijo que escuchó no música, sino que vio música, que escuchó un zumbido, un algo, un sonido que era también, podía verlo pululando en la atmósfera, como otra parte más de estas luces. Eran nada más que una tonalidad, distintas tonalidades de luz, fluctuando, luces y sombras, y que la luz en un momento era tan intensa que podía ver las sombras de los árboles alrededor. La manera como lo describía era: había un olor, había un sonido, había una luz que era todo parte de lo mismo, en vibraciones. Lo describía como si fuese el fondo del océano y corrientes, o una probeta cuando mezclas líquidos que empiezan a fluir juntos, sino... Pero él decía que era el cielo, que él había visto el cielo y que nunca había visto nada tan hermoso, ni nunca había sentido una sensación tan agradable. Así lo describió. Y durante un tiempo nos quedamos todos que queríamos saber más, que le preguntábamos. Pero él ya empezó a repetirse. Cuando regresó de este tratamiento, además como parte del tratamiento, no como castigo, sino como parte del tratamiento, ya no le dejaron acercarse a la pista de patinaje. Y además, cuando estamos, no le dejaban entrar. Entonces le veías allí, apoyado, mirando donde en un momento había estado su cruz de tiza, porque la habían borrado, claro, mirando. Pero como no le querían ni cerca de allí, ya tenían cuando estábamos por ahí,
a esa hora, a la hora del estudio, como siempre había coincidido que la vieja había salido con él, pues a la hora del caer la tarde, el anochecer, tocar la campana para ir al estudio, ya le habían dicho a los celadores que 10-15 minutos antes de que tocase la campana, que mandasen al niño, al Fetiches, pues al estudio. A veces le mandaban con las monjas, a veces no estaba en el estudio y las monjas le tenían pues en el costurero, en alguno de sus cuartos, bajo supervisión. Le tenían controlado, tenían un procedimiento pues para intentar que no empeorase, ¿no? Para que no recayese. Entonces, él ya empezaba a repetirse. Perdió interés para nosotros. Esa descripción tan impactante en un momento perdió luego interés, porque lo que es la novedad. Había nuevas apariciones, nuevas historias que nos causaban más miedo, más curiosidad. Entonces, este niño estaba mejor, pero estaba todavía como en el limbo. Nunca se recuperó realmente. Era como que nunca había querido salir de esa imagen que él se había construido, porque eso es otra. Empezamos a pensar, no, él siempre ha dicho que ve fantasmas, pues ahora ha conseguido el fantasma ideal, la aparición ideal, como en realidad nadie había visto nada, todo era su historia, pues es como que no quiere salir de ahí, como que está muy cómodo, tiene tratamiento especial, le cuidan, es como que si recae pues le dan un postre especial, no le castigan. Era un lugar, empezamos a no creérnoslo. Y como los niños somos crueles, empezamos a hacer chistes. ¿Qué? ¿Fetiches? ¿Que has visto hoy el cielo? Si ves a San José, dile que se le ha perdido la burra. Dile al niño Jesús que nos traiga una bicicleta. A él parecía no afectarle las burlas que hacíamos, ¿no? Pero bueno, le fuimos dejando a su onda, a su onda, a su onda. Y así fue que ni siquiera nos dimos cuenta de cuándo Fetiches volvió a faltar al estudio. Ya digo, yo no estaba en su clase, pero quienes estuvieron en su clase ese día fueron al estudio. Fetiches no estaba ese día. No sé si a lo mejor tendrían duchas, les tocarían las duchas ese día. No se dieron cuenta porque entre el celador y las monjas, como a veces también Fetiches estaba en el estudio, a veces no estaba en el estudio porque se quedaba ese tiempo con las monjas, pues el celador a lo mejor había pensado estará con las monjas y las monjas no se enteraron. Pues creo que fue cuando en el rosario de esa noche, ¿dónde está Fetiches? No está, no está. Y el incidente, Fetiches estaba bajo tratamiento todavía. El incidente previo no habría pasado, era en el mismo trimestre, o sea, a lo mejor había pasado un mes como mucho. ¿Dónde está Fetiches? Pues a ir a buscar a Fetiches, y allí mandaron a un par de soldados o a un soldado a buscar a Fetiches a las rocas, ahí que estaba a 200 metros. Y ahí encontraron a Fetiches. Ahí encontraron a Fetiches a mitad de camino entre el colegio y las rocas. Fetiches, justo cuando habían tocado la campana para entrar al estudio, sin que nadie se hubiese dado cuenta, habría visto a la vieja, podría haberla visto, había seguido el espíritu o había ido allí directamente. Y no donde las rocas, sino un poco antes, a lo mejor donde él dijo que se había quedado mirando. No lo sé, allí en el sendero dicen que encontraron a Fetiches y que parecía dormido. Estaba como sentado en el borde del camino, acuclillado, cómodo, y que parecía dormido. Y cuando le tocaron en el hombro para despertarle, el niño no reaccionó. Fetiches se había clavado en el estómago un palo. Se había hecho un harakiri con nuestra espada de palo, porque casi todos teníamos una espada, un juguete que era la espada. Si no tenías el arma no eras nadie. Yo tenía mi espada de palo, que era un palo nada más, pero había quien se hacía sus propias espadas, pues porque jugábamos a los romanos, jugábamos a los piratas, jugábamos a los mosqueteros y siempre estábamos echando peleas por espadas. Pues lo que era la espada de Fetiche, que nadie sabía que la tenía, pero obviamente la tenía, era una tabla así alargada, un poquito en punta, pues como una espada, y lo que era una tabla transversal, que era la empuñadura, y ahí ha puesto G.A. Germán Álvarez,
sus iniciales. Bueno, pues con esta espada el niño estaba así, agarrándola con la espada en el vientre. Y allí tenía la sangre fresca todo alrededor, pero el niño ya estaba muerto. Y para todos fue eso, para todos esa fue la historia. Fetiches se quedó colgado del cielo y nunca quiso salir de él. Y había escogido, antes que estar entre nosotros, estar en el cielo. A lo mejor con el espíritu de esa vieja y con esos espíritus en el lugar que él había dicho que era el más agradable que había visto nunca, donde mejor se había sentido nunca. Y esa fue la historia de Fetiche. Pero la verdad siempre tiene más de una cara. Y la cara más real y la más terrible casi siempre sale a relucir con el tiempo.